Buen día para todos. En este video vamos a hablar sobre la política comercial. La política comercial son las relaciones comerciales internacionales que en los últimos años han experimentado una transformación muy profunda a partir de los años 70. Esto implicó una transición de un escenario donde los países industrialmente desarrollados adoptaran una política comercial denominada libre cambio, frente a la posición de los países menos desarrollados. Hoy en día no hay una sola nación que puede considerarse autárquica. Aún las naciones más ricas necesitan recursos de los cuales crecen y que por medio de las negociaciones de acuerdos mundiales suplen sus necesidades. Por otro lado, la adecuación de esta expansión del comercio genera nuevos y sofisticados métodos. Son formas de acelerar el intercambio entre países, los cuales vinieron a constituirse en instrumentos de política comercial para las naciones. En esta dinámica del intercambio de los bienes y servicios entre los países, hubo una protección de la industria nacional es responsabilidad del Estado. Por lo tanto, los representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben implementar una serie de políticas comerciales para el desarrollo del comercio internacional de cada región, teniendo en cuenta a cumplir con el objetivo. Objetivos. Los objetivos de la política comercial tenemos como primer objetivo el aumento de la competitividad, la diversificación de la producción y la promoción de la integración en la economía mundial. Otro es como consecuencia del programa de liberación. El régimen de comercio experimentó una transformación. Los aranceles se racionalizaron y se redujo su dispersión. Teniendo en cuenta que en el 2006 el Sistema Nacional de Competitividad fijó la meta de convertir a Colombia en el tercer país más competitivo de América Latina en el 2032, mediante la exportación de bienes y servicios innovadores y de alto valor agregado. Sin embargo, dicha meta está lejos de alcanzarse, dado el nivel de las exportaciones colombianas y su grado de diversificación y sofisticación. Los instrumentos de la política comercial. Tenemos las medidas arancelarias. Estos son los impuestos o aranceles, cuotas, que deben pagar o cumplir en un país los importadores y exportadores en las aduanas por la entrada o salida de las mercancías. El objetivo de estas medidas arancelarias es impedir la importación de ciertas mercancías, ya sea para equilibrar la balanza comercial del país o para proteger la producción nacional o incrementar el intercambio entre el grupo de países. Las medidas no arancelarias. Bajo esta denominación, las medidas no arancelarias o barreras no arancelarias, existe una gran variedad de medidas, de instrumentos diferentes de los aranceles, que estos protegen a la industria nacional. En esta barrera no arancelaria es toda la medida al margen del arancel, la cual restringe o evita el ingreso de un producto determinado mercado. Los aranceles aduaneros. Se trata de la aplicación de impuesto indirecto que grava los bienes que se importan o que se exportan
desde un territorio aduanero determinado, generalmente constituido por un territorio nacional del Estado que lo aplica. Estos aranceles son el mecanismo por excelencia utilizado por los diferentes países. Estos han permitido alterar la estructura y el volumen del comercio internacional. Un arancel eleva el costo de los productos importados en relación con el costo de los productos nacionales. Si bien el objetivo principal de los aranceles aduaneros consiste en proteger tanto a productores y empleados nacionales de la competencia extranjera, también elevan los ingresos del gobierno. En este contexto es muy importante comprender que el gobierno gana, porque el arancel eleva sus ingresos. Y los productores nacionales también ganan, porque el arancel protege a los competidores extranjeros. Y al incrementar el costo de los bienes extranjeros importados, los consumidores pierden porque deben pagar más por ciertas importaciones. Las restricciones cuantitativas son los límites explícitos o cuotas sobre las cantidades de productos en particular que pueden ser importadas o exportadas. Generalmente son las medidas por volumen y en ocasiones por el valor. Las restricciones cuantitativas son prohibidas por el marco regulatorio de la Organización Mundial del Comercio. No obstante, existen condiciones específicas en las que se pueden utilizarse diferentes sectores de la actividad económica, siempre y cuando su aplicación no sea discriminatoria. El dumping. Este consiste en vender a los mercados exteriores un producto a un precio inferior al del mismo producto en el mercado interior e incluso por debajo de ese costo de producción. Los derechos o aranceles del antidumping son gravámenes que se imponen por los países importadores en adición a los gravámenes comunes en un determinado caso. Este pretende contrarrestar el efecto de los subsidios, estímulos o premios que el país exportador haya otorgado a sus exportaciones. Es decir, eliminar el efecto que en el precio del producto importado tenga tanto el dumping como la subfacturación de los precios realizados por el exportador. Medidas compensatorias. Los países miembros de la Organización Mundial del Comercio deben soportar la carga de regulaciones sobre los subsidios y los derechos compensatorios, que establecen procedimientos para que los países importadores impongan derechos compensatorios a productos importados, ya que estos se benefician de prácticas comerciales desleales solo en los casos que la investigación confirma las acusaciones. La Organización Mundial del Comercio fue creada en 1993 para promover y aplicar el libre cambio a nivel mundial. Tiene como fin controlar y administrar los acuerdos de libre cambio, supervisar las prácticas comerciales mundiales y juzgar los litigios comerciales que los Estados miembros presentes se describen al marco que proporciona la Organización Mundial del Comercio, especialmente en bienes y servicios, la propiedad intelectual, la solución de diferentes y programa del desarrollo DOA. La Organización Mundial del Comercio nació como consecuencia
de unas negociaciones y de todo lo que hace la Organización Mundial del Comercio. Es el resultado de esas negociaciones. Su núcleo está constituido por los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial. Estos son esencialmente tratados que obligan a los gobiernos a mantener las políticas comerciales dentro de los límites convenidos. Inicialmente, el Ministerio del Comercio Exterior, mediante el artículo Ley de 1991, lo cual dispuso que era el organismo encargado de dirigir, coordinar, ejecutar y vigilar la política exterior en coordinación en los planes y programas de desarrollo. En primera medida, se tiene el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como principal órgano directriz y ejecutante de la política comercial de nuestro país. Y este es el responsable de la firma de los tratados de libre comercio, con quién se debe negociar, de qué manera se deben de negociar y cuáles son los sectores de la industria a proteger. Gracias.